what's your emergency? Hola amigos, espero que estén todos súper bien. Yo soy Mika y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Un Rato de Misterio. En el día de hoy les voy a contar la historia de un usuario de Reddit que me dejó bastante sorprendida. Antes de empezar, los invito a seguir el podcast desde la plataforma que me estén escuchando, ya que eso ayuda un montón a que estos episodios sigan circulando y esta comunidad crezca cada día más. Ahora sí, una vez más, y como siempre, los invito si quieren a buscar un té, un café, lo que les guste tomar, y empezamos con el caso. Yo sé que a muchos de los que escuchan este podcast les encantan las historias paranormales de Reddit, y es por eso que cada tanto incluyo algún episodio con este tipo de relatos. No sé si alguna vez se los comenté, pero yo también suelo pasar bastante tiempo leyendo distintos foros de Reddit, especialmente los relacionados con casos policiales y todo lo paranormal. Así es como di con la historia que les traigo el día de hoy, que como las anteriores, está traducida al español para poder compartirla con ustedes. Estaba en un foro que invitaba a los usuarios a contar el suceso paranormal más terrorífico que habían experimentado. Ahora que ya están hechas las aclaraciones, podemos empezar con este relato que se titula La casa embrujada de mi mejor amigo. Uno de mis mejores amigos de la infancia vivía en una casa que, sin lugar a dudas, estaba embrujada. La edificación tenía alrededor de un siglo, o al menos, ahora lo tiene. Tanto mi amigo como todos los miembros de su familia tuvieron experiencias extrañas allí. Varios de nuestros amigos de aquel entonces también vivieron situaciones rarísimas, incluso yo mismo. Sinceramente, sería imposible intentar condensarlo todo en una sola experiencia, y creo que vale la pena compartir los relatos que puedo recordar. Voy a empezar por la experiencia que menos miedo me dio, que afortunadamente fue la mía. Y después pasaré a las que vale la pena contar. En uno de mis años de escuela, mis padres se fueron de vacaciones y me dejaron unos días viviendo en la casa de mi amigo, que por lo que dure este relato, vamos a llamarlo Paul. Durante mi estadía, dormí en una bolsa de dormir en el suelo de la habitación de mi amigo, mientras él dormía justo a mi lado en su cama. Una mañana, alguien me susurró al oído mi nombre, seguido de un mensaje. Tienes que irte ahora. No parecía algo malicioso, sino más bien una advertencia. Toda esta situación me despertó de inmediato, pero en un principio pensé que podría ser Paul bromeando como solía hacer. Me di vuelta hacia mi derecha y le contesté. ¿Qué dijiste? Pero ahí me di cuenta que Paul estaba totalmente dormido. Sus padres tampoco podían haberlo hecho. Era demasiado temprano para que estuvieran despiertos y además su habitación estaba bastante alejada de la de mi amigo. Entonces me di cuenta algo que todavía me pone los pelos de punta hasta el día de hoy. El susurro lo escuché en mi oído izquierdo y Paul estaba durmiendo en mi lado derecho. A lo largo de los años, mi amigo tuvo muchísimas experiencias perturbadoras en esa misma habitación. Algunas incluso las recuerdo de memoria. Durante un tiempo, sufría parálisis del sueño de forma constante. Veía demonios en su cuarto y cuando intentaba alejarse no podía. Me contaba que en sus parálisis, el ventilador de pie que tenía junto a la cama se convertía en una joven endemoniada y que él se despertaba con una descarga de adrenalina que lo hacía tirar el ventilador al suelo de un golpe.
a veces también veía a alguien de pie en el armario que daba a su cama, tanto dormido como despierto. Curiosamente, su parálisis del sueño mejoró significativamente apenas se mudó de ese lugar. Paul, sus padres y 2 de sus 4 hermanas dormían en el segundo piso. Ese piso era espeluznante. Recuerdo haber tenido sensaciones muy extrañas allí arriba. Una de sus hermanas decía ver con frecuencia el fantasma de un niño en el baño. Una vez, su madre abrió el armario de la habitación y se encontró a ese mismo niño ahí adentro, mirándola y preguntándole por su mamá. Oí hablar de eso cuando estaba en la escuela secundaria y siempre me asustó. No sé por qué, pero siempre da más miedo cuando los adultos también ven a los espíritus. Antes de mi propia experiencia, solía pensar que Paul solo quería molestarme cuando me contaba sus historias. La mayoría de nuestros amigos pensaban lo mismo, que Paul era un mentiroso y que solo quería llamar la atención. Incluso después de haber vivido lo que viví, a veces pensaba si no lo habría soñado. Pero entonces algunos de estos mismos amigos, muchos de ellos totalmente incrédulos de antemano, tuvieron sus propias experiencias y eso cambió por completo mi idea de la casa. Una vez al año, Paul y su familia se iban de viaje y dejaban a alguien al cuidado de sus 2 perros. Un año le tocó a una de nuestras amigas más cercanas. Cuando llegó por la tarde para darle de comer a los animales, la casa estaba oscura y vacía. Alimentó a los perros, que tenían sus platitos cerca de la cocina, y mientras los veía comer, escuchó un chillido espeluznante que parecía provenir de la sala de estar, como si alguien estuviera dentro de la casa con ella. Salió con los perros, comprobó si había intrusos y como vio que no había nadie, regresó a la casa. Luego de todo este suceso, llamó a Paul para contarle lo que había pasado y él, entre risas, le confesó: sí, eso es algo que pasa muy seguido. Unos años más tarde, el más escéptico de todos mis amigos vivió su propia experiencia. Paul organizaba muchísimas fiestas por aquel entonces y generalmente las hacíamos en su sótano para evitar las quejas de los vecinos. Una noche estábamos todos de fiesta y nuestro amigo decidió servirse otra copa. Cabe aclarar que este amigo no toma demasiado, 1 o 2 vasos como mucho, y al momento en que esto sucedió, estaba completamente sobrio. Entonces sube a la planta baja, que estaba vacía, y se acerca al comedor para agarrar una de las cervezas que seguían en la mesa. Desde ahí divisa una mujer alta y perturbadora parada en el porche, mirándolo fijo a través de la ventana. Durante un segundo, mi amigo la pierde de vista y cuando vuelve a mirar, la mujer ya no estaba. A partir de ese suceso, mi amigo nunca más puso en duda nuestras historias. Si bien el sótano era bastante espeluznante, solo me acuerdo una historia que tuvo lugar allí. Es que el lugar era más bien un espacio de guardado que otra cosa. Si bien lo usábamos para hacer fiestas y pasar el rato, estaba tan lleno de cajas que por algunas zonas no se podía caminar. En algún momento durante nuestra época universitaria, yo viajé de regreso a casa mientras Paul y su familia aprovechaban para deshacerse de algunas cosas que ya no usaban. Los fui a ayudar y apenas llegué, el padre de mi amigo me dijo: hoy vas a conocer la habitación secreta. Resulta que en la esquina más alejada del sótano, detrás de un montón de cajas desordenadas, había un pequeño armario de almacenamiento que nadie conocía excepto por los padres de Paul. Ese día lo investigamos y encontramos un montón de cosas viejas. No puedo recordar todo con exactitud. Ni siquiera sé si la familia de Paul sabía lo que eran estas cosas. Pero entre todas ellas, recuerdo específicamente haber encontrado una caja de música que parecía muy antigua, de esas que tienen adentro una bailarina que gira.
Nos pareció espeluznante y como no queríamos tener nada que ver con ella, la dejamos en el armario. Cuestión que, unos días después, una tarde en la que por suerte yo no estaba, Paul y otro de nuestros amigos estaban limpiando el sótano cuando de repente esa misma caja empezó a sonar sola detrás de la puerta del armario. Cabe aclarar que ellos dos estaban solos y no habían abierto el armario en todo el día. Por las dudas, se alejaron corriendo y nunca más volvieron a tener contacto con el armario. En la parte superior de la casa había 2 habitaciones chiquitas en las que dormían las hermanas mayores de Paul. Y con esta anécdota voy a cerrar mi relato, porque es la que más miedo me ha dado. Una de las hermanas mayores de Paul tuvo un sueño en el que le estaban exorcizando. En el mismo, pudo ver cómo un grupo de sacerdotes sacaba un demonio de su cuerpo con gritos y rezos mientras ella convulsionaba fuertemente. Después de soportar esto durante algún tiempo, se despierta de su pesadilla toda transpirada y a los gritos. Y en ese preciso momento, el rosario que tenía colgado en la pared salió volando de su lugar, cayó al suelo y se destruyó por completo. No había nadie más en la habitación, y al día de hoy, ella no tiene ni idea de cómo el rosario pudo hacer eso. Han pasado muchos años desde la última vez que pisé esa casa, y aún al día de hoy, sigo pensando que ese es el lugar más embrujado que he visitado jamás. Espero que les haya gustado este nuevo episodio del podcast y les agradezco por haber llegado hasta acá. Si quieren, pueden apoyar esta producción desde cafecito.app/unratodemisterio y también suscribiéndose, dando like o compartiendo su episodio preferido con otras personas. Queridos amigos, eso ha sido todo por hoy. Les mando un beso grande y los despido. Hasta el próximo episodio.